listos para una inmersión profunda, una que va más allá de lo que vemos en la cancha, de los goles y las estadísticas. Hoy nos adentramos en el fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Un libro que muchos de ustedes ya lo saben, no se queda solo en el análisis del deporte, Claro. sino que es una reflexión sobre la vida misma. A través de ese lente. Exactamente, a través del lente del fútbol. Galeano, con esa prosa tan suya, tan particular, nos lleva de la mano en un viaje Fascinante. fascinante, a veces doloroso, sí, por la historia del fútbol, explorando cómo este deporte que nació de la pura alegría del juego se ha transformado en este negocio multimillonario que conocemos hoy. Es increíble cómo logra conectar esa transformación Sí, con cambios más amplios en la sociedad, la política, la cultura. totalmente. Y justo ahí entramos de lleno en el meollo del asunto, ¿no? Muchos de nosotros, y creo que Galeano lo captura a la perfección en el libro. Lo captura muy bien. Sentimos esa tensión entre el fútbol como expresión pura de pasión y el fútbol como un producto, una máquina de dinero. ¿Cómo podemos, como amantes del deporte, reconciliar esas dos caras del fútbol? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta central que plantea Galeano y lo hace desde el principio con esa imagen tan potente de los niños jugando con un simple globo, representando la esencia misma del juego, ¿no? La alegría pura, la libertad. Es un contraste deliberado con la imagen del fútbol profesional, ¿no? Dominado por el dinero, la velocidad, la fuerza bruta, donde a veces parece que la belleza y la creatividad se sacrifican en el altar del resultado. Y esa crítica a la comercialización del fútbol, a lo que Galeano llama el negocio, es realmente mordaz. No se limita a señalar el problema, sino que nos da ejemplos concretos, nombres y apellidos. Claro. Figuras como João Havelange, expresidente de la FIFA, quien transformó la organización en una potencia financiera, y Silvio Berlusconi, quien usó su éxito en el AC Milan para impulsar su carrera política. Se convierten en símbolos de cómo el dinero ha permeado, y algunos dirán corrompido, el deporte. Totalmente. Es que Galeano no se anda con rodeos, ¿no? Y lo que a mí me impacta es cómo conecta la historia del negocio con el auge del neoliberalismo a nivel global, ¿no? Esta idea de que todo, incluso el deporte, se puede convertir en una mercancía, En un producto. en un producto. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿no? ¿Cuánto de esa esencia original del fútbol se ha perdido en esta vorágine comercial? Queda espacio para la alegría, la improvisación, la genialidad individual en un sistema tan enfocado en el resultado y la rentabilidad. Preguntas difíciles, ¿eh? Y sí. Preguntas que muchos aficionados se hacen, ¿no? Vemos jugadores convertidos en marcas, traspasos millonarios, que parece más una transacción financiera que un cambio de camiseta. Y una presión constante por ganar a toda costa. Es posible, entonces, encontrar esa música en el cuerpo, fiesta de los ojos, que describe Galeano en el fútbol moderno. Esa es la búsqueda, ¿no? Esa es la búsqueda que nos propone Galeano a lo largo del libro. Y para responderla, no se limita al análisis económico o al análisis deportivo, sino que explora cómo el fútbol se entrelaza con la historia, con la política, con la identidad nacional, Fervía misma. con la vida misma. Pienso, por ejemplo, en la historia de los jugadores del Dinamo de Kiev que desafiaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia increíble. Increíble. O en la lucha del equipo argelino por el reconocimiento durante su lucha por la independencia. El fútbol, en estos casos, trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo de resistencia, de identidad nacional. Y esos ejemplos que nos ponen la piel de gallina nos recuerdan el poder del fútbol como herramienta política, ¿verdad? Pero también vemos cómo ese poder puede ser usado para fines menos nobles. Claro, por supuesto. Galeano nos habla de cómo dictadores como Mussolini y Franco utilizaron el fútbol para su propaganda, para construir una imagen de unidad y fortaleza nacional, ocultando muchas veces la realidad. Exactamente. Y este juego de luces y sombras es constante en la obra de Galeano. El fútbol puede ser unificador, un motor de cambio social, pero también puede ser manipulado, utilizado para fines oscuros. Y creo que esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante, tan complejo, tan humano. Humano. Tan humano. Y en medio de ese análisis sociopolítico, Galeano no olvida la esencia del juego, la belleza del deporte en sí mismo. Y para ilustrarlo, nos presenta un desfile de personajes memorables, leyendas que encarnan tanto la gloria como la tragedia del fútbol. Ahí está Garrincha, el ángel con piernas torcidas, que con su talento único nos recordaba que el fútbol, en su forma más pura, es una expresión de alegría, de improvisación, de magia. Maradona, el dios imperfecto, capaz de lo sublime y lo autodestructivo, nos confronta con la complejidad del héroe, ¿no? Con la fragilidad del genio. Y Pelé, el ícono global, nos muestra cómo el fútbol puede trascender barreras de raza y clase. Y es interesante cómo Galeano, al retratar a estas figuras legendarias, no cae en la simple geografía. No. Nos muestra sus luces y sombras, sus virtudes y defectos, su humanidad. No son solo ídolos de carne y hueso, sino
personajes complejos que encarnan las contradicciones del deporte y de la vida misma. Exactamente, como todos nosotros, ¿no? Como todos nosotros, concretos y contradictorios. Y hablando de la humanidad del fútbol, Galeano nos recuerda que este deporte también ha experimentado cambios profundos a lo largo de su historia, no solo en términos comerciales, sino también táctica y técnicamente. Eso me llama mucho la atención. Galeano habla de la evolución del director técnico, de la figura del entrenador y cómo su rol ha ido adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? Precisamente antes el entrenador era más bien un motivador, un estratega básico, pero con el tiempo se convirtió en un verdadero director de orquesta, un analista obsesivo de los rivales, un estudioso de las estadísticas y las nuevas tecnologías, y esto en parte refleja una tendencia más amplia en la sociedad, una creciente profesionalización y especialización en todos los ámbitos. Claro, y eso se ve reflejado en la forma en que se juega el fútbol hoy en día. Claro. Galeano menciona, por ejemplo, el cambio de la formación 2-3-5, que era dominante en las primeras décadas del siglo XX, a la 5-4-1, mucho más defensiva y táctica. Exactamente. Ese cambio de formación no es solo una cuestión de números o posiciones en el campo, representa un cambio de filosofía, una mentalidad más pragmática, más enfocada en el control del juego y la minimización de riesgos. Y Galeano, con su ojo crítico, se pregunta si esta obsesión por el control no estará asfixiando la creatividad, la improvisación, la belleza misma del fútbol. Es una pregunta que resuena con muchos de nosotros sin duda. ¿Acaso el fútbol moderno, con su análisis de datos, su videoarbitraje, su obsesión por la táctica, se ha vuelto demasiado rígido, demasiado predecible? Se ha perdido esa chispa de imprevisibilidad, de magia que nos enamoró del deporte. Galeano no tiene una respuesta definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre ello y nos recuerda que a pesar de la creciente influencia de la tecnología y el análisis, el factor humano sigue siendo fundamental en el fútbol. La intuición, la genialidad individual, la capacidad de improvisar, siguen siendo elementos que pueden desequilibrar un partido, que pueden romper con lo previsible y generar momentos de pura belleza. Y ahí es donde entran de nuevo esas figuras legendarias que pueblan el libro de Galeano, ¿verdad? Jugadores como Garrincha, Maradona, Pelé, que con su talento único desafiaron los esquemas tácticos. Las predicciones, las estadísticas eran capaces de crear algo de la nada, de romper con la lógica del juego y regalarnos momentos de pura magia. Exacto. Y Galeano, al describir sus hazañas, sus gambetas imposibles, sus goles inverosímiles, no solo nos está narrando momentos deportivos, nos está recordando la esencia del fútbol. La razón por la que este deporte nos apasiona es esa capacidad de generar asombro, de desafiar los límites de lo posible, de convertir un simple partido en una obra de arte. Y esa capacidad y asombro de generar emociones intensas es algo que va más allá del talento individual, ¿no? Galeano nos muestra cómo el fútbol también puede ser un catalizador de emociones colectivas, de sentimientos de pertenencia e identidad nacional. Claro, piensa en la euforia que se desata en un estadio cuando el equipo local marca un gol, o en la tristeza compartida cuando la selección nacional es eliminada de un torneo importante. El fútbol tiene esa capacidad de unir a las personas, de generar un sentimiento de comunidad, de pertenencia, algo más grande que uno mismo. Y esa dimensión colectiva del fútbol es algo que Galeano explora con mucha sensibilidad, ¿verdad? Nos habla de cómo el fútbol se convierte en un ritual, en una fiesta popular, en un espacio de encuentro donde se comparten alegrías, tristezas, esperanzas. Y lo hace a través de ejemplos concretos de anécdotas que nos permiten conectar con esa dimensión emocional del fútbol. Nos habla de la pasión de los hinchas argentinos por Maradona, de la devoción de los uruguayos por Obdulio Varela, del fervor de los brasileños por Pelé. Son historias que nos muestran cómo el fútbol, más allá del resultado deportivo, puede generar un vínculo emocional profundo entre los aficionados y sus ídolos, entre un pueblo y su selección. Y esa conexión emocional, esa pasión compartida es algo que a veces se pierde de vista en el fútbol moderno, ¿no? Con la creciente comercialización del deporte, con la globalización de los clubes, con la influencia de los medios de comunicación, a veces parece que el fútbol se ha vuelto un producto más, un espectáculo deshumanizado. Es una preocupación legítima sin duda, pero creo que Galeano, a pesar de su crítica a la comercialización del fútbol, no pierde la esperanza, nos recuerda que en su esencia el fútbol sigue siendo un juego, una expresión de alegría, una fuente de emociones intensas. Y esa esencia, esa llama que se resiste a apagarse, la encontramos en los lugares más inesperados, ¿verdad? Galeano nos habla del fútbol en las calles, en los barrios, en los pueblos, donde el deporte se juega por el puro placer, sin presiones comerciales, sin la sombra del negocio. Exacto, es ahí en esos espacios donde el fútbol se vive con una pasión genuina, donde podemos reencontrarnos con la belleza del juego, con la alegría de la improvisación, con la magia de lo imprevisible, y es ahí donde Galeano deposita su esperanza en la capacidad del fútbol para seguir siendo un espacio de libertad, de creatividad, de expresión popular. Y hablando de expresión popular, Galeano no se limita a analizar el fútbol desde una perspectiva táctica o sociológica. También se adentra en el lenguaje del fútbol, en las metáforas, en las frases hechas en las canciones, que los hinchas inventan para celebrar a sus ídolos o para burlarse de sus rivales.
Es que el fútbol, como bien dice Galeano, tiene su propia poesía, su propia narrativa, su propia mitología. Y esa mitología se construye a través del lenguaje de las historias que se transmiten de generación en generación, de las anécdotas que se cuentan en los bares, en las calles, en las gradas del estadio. Y Galeano, como un buen cronista, recopila esas historias, esas frases, esas canciones y las integra en su narrativa, dándole al libro una riqueza y una profundidad increíbles. Nos hace ver que el fútbol no es solo un deporte, sino una expresión cultural, una forma de entender el mundo, de relacionarnos con los demás, de expresar nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestras alegrías. Y en esa exploración del lenguaje del fútbol, Galeano nos revela su propia pasión por el deporte, su conocimiento profundo de la historia, su sensibilidad para capturar la esencia del juego. No es un académico distante que analiza el fútbol desde una torre de marfil, sino un aficionado apasionado que nos invita a compartir su amor por el deporte, su fascinación por sus luces y sombras, por sus contradicciones y su belleza. Y creo que esa pasión que menciona se siente en cada página del libro. Galeano nos abre su corazón y nos comparte no solo su conocimiento del fútbol, sino también su amor por este deporte, ¿no crees? Totalmente. Y algo que me parece muy honesto y conmovedor es que Galeano reconoce abiertamente que él mismo no era un gran futbolista. De hecho, confiesa que su falta de talento lo llevó a dedicarse a la escritura, pero eso no le impidió amar el fútbol, entenderlo, vivirlo con la misma intensidad que cualquier aficionado. Es fascinante cómo, a pesar de no haber sido un crack en la cancha, logra transmitir esa esencia de juego, esa conexión emocional que muchos de nosotros sentimos por el fútbol. Y lo hace a través de su propia experiencia, de sus recuerdos de infancia, de sus ídolos, de los partidos que marcaron su vida. Y al compartir esas experiencias tan personales, Galeano nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el fútbol. ¿Qué nos atrae de este deporte? ¿Cuáles son nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestras emociones vinculadas al fútbol? Es una invitación a conectar con el niño que llevamos dentro, con ese amor puro por el juego, por la pelota, por la magia que se crea en la cancha. Y creo que es un mensaje muy poderoso, especialmente en un mundo donde el fútbol está tan dominado por el negocio, por la competencia, por la presión, por ganar a toda costa. Sin duda, Galeano nos recuerda que el fútbol en su esencia es mucho más que un simple deporte. Es una expresión cultural, una forma de vida, un espacio de encuentro, de alegría, de pasión compartida. Y creo que ese es el legado más importante que nos deja el fútbol a sol y sombra. Un legado que nos invita a redescubrir el fútbol, a mirarlo con nuevos ojos, a valorar no solo los goles y los resultados, sino también la belleza del juego, la emoción de la grada, las historias que se tejen alrededor del balón. Y a conectar con esa parte de nosotros que vibra con la gambeta de un Garrincha, con la rebeldía de un Maradona, con la magia de un Pelé, a recordar que el fútbol, a pesar de todas sus contradicciones, sigue siendo un deporte capaz de generar emociones intensas, de unir a las personas e inspirar sueños. Y para terminar esta profunda inmersión en la obra de Galeano, me gustaría preguntar qué crees que diría él sobre el fútbol actual. ¿Cómo reaccionaría ante la creciente influencia de las redes sociales, la globalización del deporte, la aparición de nuevas estrellas? Es una pregunta difícil, pero creo que Galeano, con su aguda mirada crítica, seguiría cuestionando el poder del dinero en el fútbol, la mercantilización de los jugadores, la pérdida de identidad de algunos clubes, pero al mismo tiempo creo que se emocionaría al ver a jóvenes talentos desafiando las normas, al observar la pasión de los hinchas en las gradas, al descubrir nuevas formas de expresión en el juego. Es decir, creo que seguiría encontrando esa dualidad que tanto lo fascinaba, esa mezcla de luces y sombras, de belleza, contradicciones que hacen del fútbol un deporte tan complejo y tan apasionante. Exactamente, y creo que nos invitaría, como siempre, a no ser simples espectadores, sino a participar activamente en este debate, a defender la esencia del fútbol, a luchar contra la deshumanización del deporte, a celebrar la alegría del juego, la belleza de la improvisación, la magia que se crea cuando la pelota rueda. Un mensaje que resuena con fuerza en estos tiempos, sin duda. Y para todos aquellos que nos han acompañado en este viaje a través del fútbol a sol y sombra, los invitamos a leer la obra completa de Galeano y a descubrir por ustedes mismos la riqueza y la profundidad de su visión del fútbol. Sus palabras llenas de pasión y poesía los llevarán a un viaje fascinante por la historia, la cultura y la esencia misma de este deporte que tanto amamos. Hasta la próxima, amigos, y que la pasión por el fútbol, esa música en el cuerpo fiesta de los ojos, siga iluminando nuestras vidas.